Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, doctor San Martín, por esta introducción. Agradecer también a la Universidad Internacional de la Florida por esta invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder colaborar con ustedes. Como mencionó el doctor San Martín, ¿no? Estrechamente estuvimos colaborando con el desarrollo del curso virtual de autoaprendizaje para dengue y la verdad que ha sido una experiencia muy agradable. Sin más, yo quiero pasar a la presentación. ¿Me pueden proyectar, por favor? Gracias. Entonces, mi presentación es sobre la situación de la arbovirosis a nivel regional y he dividido la presentación en dos aspectos fundamentales. Algo muy introductorio para hablar un poco del vector y la arbovirosis como tal en las Américas y después nos vamos a enfocar un poco más en lo del dengue y vamos a hablar sobre los casos que estamos teniendo, la tendencia, los casos graves de dengue, las muertes, así como los serotipos que están circulando en la región. El siguiente, por favor. Okay, vamos a empezar con este primer punto, siguiente. Y es que para hablar de dengue, o incluso de varias arbovirosis, primero tenemos que hablar un poco del vector. Y en este mapa, como podemos ver, es un mapa que nos muestra la probabilidad de ocurrencia donde puede estar presente el Aedes aegypti, que este es el principal vector involucrado en la transmisión del dengue, chikungunya y zika en las Américas. Y como podemos ver en el mapa de las Américas, es un vector ampliamente distribuido. Y entonces, donde existe el vector, pues obviamente hay riesgo de que estas enfermedades puedan aparecer. Siguiente, por favor. Y es que también debemos mencionar de que, y es algo que lo dijo el doctor Ramán en su presentación, las condiciones favorables para que este vector se distribuya ampliamente en los países, no solo del mundo, en las Américas obviamente también. Y es que tenemos estos cinturones de pobreza que facilitan esta distribución. La gente se ve obligada a almacenar agua, que son los principales criaderos de mosquitos, y no olvidemos el hotel 5 estrellas de este mosquito, que son las llantas usadas. Este es un problema que nosotros vemos constantemente en los países, que estas llantas almacenan agua con mucha facilidad y con cualquier lluvia. Entonces, esto hace de que sea el criadero ideal para la replicación del mosquito. Entonces, con estas condiciones, obviamente las Américas tienen un alto riesgo de tener siempre la presencia del vector. Y hablando un poco del vector y las enfermedades que transmiten, nosotros nos vamos a centrar en dengue, chikungunya y zika, que es lo que está marcado aquí, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en esta figura. Y como se muestra ahí, el dengue, chikungunya y zika está casi presente en todos los países de las Américas. Pero no olvidemos también que existen otras enfermedades transmitidas por vectores que están presentes en los países de las Américas. Y traigo esto a colación porque cuando hablamos del trabajo que se tiene que hacer, tanto para vigilancia, para el control de estos vectores, son los mismos equipos en los países lo que hacen este trabajo. No hay un equipo diferente para cada una de las enfermedades, sino que muchas veces es el mismo personal que está a cargo de todas estas funciones y esto lleva una gran carga de trabajo como tal. Siguiente, por favor. Hablando un poco de la carga o la cantidad de casos que nosotros tenemos de las enfermedades arbovirales, y me voy a centrar en estas tres, dengue, chikungunya y zika. Esta gráfica nos muestra datos desde el 2008 y podemos ver que el año 2009 fue el primer año donde se superó el millón de casos reportados en las Américas para este grupo de enfermedades, pero a finales del 2013 tuvimos la introducción de chikungunya y posteriormente en el 2015 tuvimos la introducción de Zika. Y todos recordaremos de que cuando estas enfermedades se introdujeron en las Américas fue con una distribución bastante rápida, bastante explosiva, que pareciera que el dengue quedó un poco desplazado. Siguiente, por favor. Pero cuando miramos un poco en retrospectiva, nos damos cuenta que el dengue siempre estuvo allí. O sea, a pesar de la introducción de chikungunya en el 2014, como podemos ver en la figura, o sea,
todavía tuvimos una gran cantidad de casos de dengue reportados, igual después de la introducción de Zika en el 2015. Se ha mantenido que fue bastante explosivo. La mayoría de los casos incluso reportados eran casos de dengue. Y es posible que pudo haber en un inicio un sobreregistro de los casos de dengue por alguna confusión clínica de vigilancia, la reacción cruzada que conocemos que ahora existe entre dengue y Zika. Pero la verdad es de que el dengue siempre se ha mantenido y lo vamos a mantener. Y la tendencia de los casos, como usted también ya mencionó el doctor Ramán en su ponencia, es que tenemos de que el dengue sigue en aumento en las Américas. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver los casos totales de chikungunya para el 2020 hasta la semana epidemiológica 38. En las Américas se han reportado un poquito más de 84,000 casos, de los cuales casi un tercio, un poco más de un tercio han sido confirmados a través por prueba de laboratorio. Pero también es importante notar el reporte que tenemos de estas enfermedades por parte de los países. Y es que tenemos a veces un subregistro de cantidades de países que no están reportando casos, principalmente en el Caribe. Y esto a veces nos complica un poco para conocer la situación real de lo que está pasando en la región. Pero la mayoría realmente sí de los países llevan un adecuado sistema de vigilancia, llevan un estricto reporte y registro de estos casos y ellos nos facilitan esta información para verlo desde el nivel regional. Siguiente, por favor. En cuanto a Zika, hasta la fecha, hasta la semana 38, se han reportado un total de un poco más de 14,000 casos de Zika, de los cuales un poco más de 1,800 han sido confirmados por laboratorio. E igual como pueden ver en los registros que nosotros tenemos de los países, tenemos dificultades a veces con el envío de información de los países, pero principalmente de los países del Caribe. Entonces, esto, como ya les mencioné, a veces nos dificulta un poco poder conocer la situación real de las enfermedades. Pero sabemos muy bien que tanto chikungunya y Zika, cuando están presentes, las epidemias que han creado y todo esto, y la experiencia que ya se tiene en el diagnóstico, tanto clínico como por laboratorio, pues obviamente son brotes que no escaparían ante los sistemas de vigilancia de los países como tal. Siguiente, por favor. Entonces, nos vamos a centrar ahora un poco en lo que es la situación del dengue en las Américas. Siguiente. Y esta diapositiva que le estoy mostrando acá es como un resumen de lo que vamos a ir abordando y nos vamos a centrar en 3 indicadores básicos. Vamos a hablar un poco de los números de casos, que es lo que está en la figura de barra en la parte izquierda, y nos vamos a centrar también en lo que es la gravedad, o sea, los casos graves de dengue, así como las muertes por dengue. Siguiente, por favor. Hablando un poco sobre los números de casos, ¿cuántos casos tenemos actualmente en las Américas hasta la semana 38? Se han reportado un poco más de 2 millones de casos de dengue, de los cuales 929,000 han sido confirmados a través de pruebas de laboratorio. Tenemos un registro de 4,400 casos graves por esta enfermedad y 756 muertes ocurridas. Y ahora miremos la figura de barra, que aunque parece una figura sencilla, pero nos brinda mucha información. En esa figura podemos ver cómo estas epidemias de dengue tienen un comportamiento cíclico. Podemos ver en 1981 una barra que sobresale en comparación a los años que están allí, a los años acompañantes. Y esto es la gran epidemia de dengue en Cuba ocurrida por dengue hemorrágico durante ese año. Pero después miramos que en 1985 hubo otro brote y podemos ver que más o menos estos brotes de dengue ocurren cada 3 a 5 años. Podemos ver también en el año 2010 este elevado número de casos y posteriormente en el año 2013 cuando se superó por primera vez los 2 millones de casos de dengue reportados en las Américas. Después podemos ver en el 2019 que hasta la fecha
Es el año con el mayor número de casos registrados en la historia de dengue, más de 3 millones de casos registrados. Nos llama la atención también o algo, y esa caída brusca de los casos de dengue que corresponden a los años 2016 y 2017. Y la hipótesis de esta reducción tan brusca en los casos de dengue es de que existe una reacción inmunológica cruzada que brinda una protección para aquellos casos que ya tuvieron Zika y posteriormente eso les confiere una inmunidad para una posterior infección por dengue. Entonces, recordemos que el Zika, la explosión de casos que hubo en el 2015, 2016, entonces toda esta población en las Américas creó una cierta inmunidad para una infección por dengue y es algo que se vio reflejado en estos 2 años. Pero estos 2 años también sirvieron para crear una gran cantidad de personas susceptibles y esta inmunidad, todo parece indicar que no es permanente, sino que es algo temporal. Y es por eso que después tuvimos esta gran epidemia de dengue en el año 2019. Y el año 2020, pues no estamos tan atrás. Hasta la semana 38 ya tenemos, como mencioné, más de 2 millones de casos. La otra información valiosa que nos presenta esta figura es esa línea que ustedes pueden ver que va desde el año 1980 y lo que representa esa línea es la cantidad de países que sistemáticamente registran los casos y nos envían información. Y como podemos ver, el registro y la notificación de los casos de dengue se ha venido manteniendo, ha sido bastante constante, ha venido aumentando y manteniéndose en los últimos años. Entonces, tenemos hasta la fecha, es verdad que tenemos más casos, pero también este es un reflejo de que los países han mejorado sus sistemas de vigilancia para el registro de estas enfermedades y poder notificarlas y hacer las intervenciones apropiadas en tiempo adecuado. Siguiente, por favor. Cuando pasamos a ver el análisis de los casos de dengue, pero ya por semanas epidemiológicas, yo les quise aquí mostrar los últimos 3 años del 2018, donde se puede ver que al final de año del 2018 se observó un leve incremento, incremento en el número de casos de dengue, pero en el 2019 esto ya fue bastante llamativo y es la gran epidemia que tuvimos, que se vio reflejada más durante el primer semestre del año, pero es algo que realmente se mantuvo durante el segundo semestre. Pero ¿qué pasó en el 2020? Esta epidemia continuó porque las epidemias no cortan solo por terminar el año, sino que ellas no tienen un límite necesariamente. Y lo que podemos observar allí es esa tendencia de que esta epidemia de dengue incluso continuó hasta el año 2020, pero que después vino una reducción bastante significativa en este número de casos de dengue. Siguiente, por favor. Y cuando pasamos esa información y lo ponemos dentro de un canal endémico, pues podemos observar lo siguiente. Esto que estamos viendo en el 2020, que tenemos datos hasta la semana 39, podemos ver aquí muy marcado lo que es la epidemia de dengue, como desde inicio de año estuvimos siempre en la zona de epidemia, pero notemos algo, posterior de la semana epidemiológica número 7, comienza un descenso bastante marcado en la notificación de los casos de dengue. Y es algo que se mantuvo bastante constante, pasamos a una zona de alarma y prácticamente actualmente estamos en una zona de seguridad. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué puede explicar? Siguiente diapositiva. ¿Qué puede explicar este comportamiento? ¿Qué es lo diferente que tuvimos este año? Este año, como todos sabemos, tenemos la presencia del COVID-19. Y es algo que llama la atención, que los casos de dengue en la región de las Américas comiencen a disminuir una vez que se introduce la epidemia del COVID-19 en este continente. Entonces nosotros vemos que a medida que aumentan los casos de COVID-19 en las Américas, pues los casos de dengue tienden a disminuir. Y nosotros pensamos y tenemos la hipótesis de que esto se debe mucho a las medidas restrictivas producto de la epidemia del COVID-19. La gente generalmente se quedaba en su casa, no había movilización de las personas de un lugar para otro
Y obviamente esto ha contribuido a que el dengue también se reduzca, porque el dengue, a pesar que se transmite a través de la picadura del mosquito, pero es el virus el que lo causa y el virus se tiene que mover de un lugar a otro y no es el mosquito el que mueve el virus, realmente es la persona la que mueve el virus de un lugar a otro y al estar en otro lugar y lo pica un mosquito, pues este se infecta. Pero al no haber esa movilidad de las personas, esto puede o pudo haber contribuido a esta reducción significativa de los casos de dengue. Pero también uno se puede decir, esto es también de que la gente con casos de dengue simplemente no iba a las unidades de salud y no había un reporte adecuado y entonces por eso la reducción. Entonces, ¿qué pasaría entonces con los casos graves de dengue? Porque esos sí van a las unidades de salud. Eso ya sabemos que si se quedan en casa se mueren. Miremos la siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos refleja en lo que es la línea los casos graves de dengue y en la figura de barra siempre los casos de COVID. Y entonces, pero miramos la misma tendencia. Un gran aumento de los casos graves de dengue al inicio de año, pero después, posteriormente, aquí más o menos posterior a la semana 10, 11, una brusca caída de los casos graves de dengue. Y entonces esto también respalda el hecho de que esta reducción de los casos de dengue es bastante real. Es decir, que una vez que se introduce el COVID-19 en las Américas, sí existe una tendencia en los casos de dengue. Siguiente diapositiva. Y esto también, siguiente por favor. Y esto también lo podemos comprobar con las muertes por dengue. Las muertes ocurridas durante este año, la mayoría acontecieron durante el inicio del año. Pero posterior a la introducción del COVID-19 en las Américas, pues también notamos esa misma tendencia de los casos de las muertes por dengue. Entonces, estos indicadores que son más robustos para ver la enfermedad del dengue como tal, y me refiero a estos indicadores de gravedad y de muerte, pues también tienen este mismo comportamiento de esta reducción significativa como tal. Siguiente, por favor. Pero, ¿dónde están los casos de dengue actualmente en las Américas? Brasil, que es el país que tiene el mayor registro de los casos de dengue. Y aquí podemos comparar los datos de cierre de año del 2019 con lo que va del 2020 hasta la semana 38. Y Brasil obviamente es un país que prácticamente es la mitad de un continente en extensión territorial. Entonces, que tiene las condiciones geográficas para tener dengue en casi todo su territorio. Por lo tanto, es el país también que tiene un mayor registro de número de casos. Pero notemos algo parecido, algo llamativo. El segundo país en la lista es Paraguay. Cuando comparamos los datos del 2019-2020, pues vemos un aumento bastante dramático. Y es que Paraguay este año tuvo una de las mayores epidemias de dengue en la historia de ese país. Y el otro país que este año también tuvo una gran epidemia de dengue ha sido Bolivia. Entonces, podemos ver en esta figura entonces los países de las Américas que tienen el mayor número de casos actualmente y cómo terminaron también en el registro de casos del 2019. Recordemos que fue una epidemia que aunque empezó del 2019 todavía continuó hasta al menos los 2 primeros meses de este año del 2020. Siguiente diapositiva. Y hablando en términos de incidencia de los casos de dengue, siempre en países seleccionados, vemos que la lista cambia un poco. Y es aquí donde son los países del Caribe, principalmente de los territorios franceses, los que actualmente tienen un aumento significativo de la incidencia de los casos de dengue. La isla de San Bartolomé, San Martín, Martinica, actualmente realmente están teniendo un aumento bastante significativo de los casos de dengue, hablando en términos de riesgo de su incidencia. Y aquí sale también reflejado Paraguay, que recordemos que era el segundo país en cuanto al número de casos. Siguiente, por favor. Miremos ahora el otro indicador que queremos centrar la atención durante esta presentación y es cuanto a los casos graves de dengue. Esta figura de barra nos presenta 3 datos muy importantes. La primera, la parte superior en rojo, allí vamos a ver la proporción de casos
graves de dengue, es decir, cuántos del total de los casos registrados de dengue en cada país, cuántos de ellos son casos graves. En lo que es la figura de en medio, que tiene color naranja, ahí vamos a ver lo que es el número de los casos graves de dengue. Y abajo vamos a ver el total de los casos de dengue, solo para poner un poco en contexto cómo se está comportando la gravedad de los casos de dengue. Y es que aquí nos llama la atención de que Honduras es el país con el mayor número de casos graves de dengue en la región, a pesar de que no es el país que tiene el mayor número de casos totales de dengue. Este continúa siendo Brasil. Y si miramos, Brasil está bastante a la derecha de la figura, o sea que no es, en términos de proporciones, no es el país con la mayor proporción de casos graves. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en Honduras? ¿Por qué hay tanta gravedad de dengue en Honduras? Y es que lo que hemos nosotros visto, incluso con las autoridades del país, es que hay un problema en la clasificación de gravedad de los casos. El dengue actualmente se clasifica en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signo o con signos de alarma no es un caso grave, pero lo que hemos visto es que en este país lo que está pasando es que están metiendo en el grupo de grave a los pacientes con dengue con signos de alarma, y esto es lo que está un poco disparando este indicador de proporción de graves como tal. Siguiente, por favor. Hablando del otro indicador que les mencionaba, aquí nos vamos a referir un poco a las muertes y la letalidad por dengue. Recordemos que la letalidad simplemente es la cantidad de casos de muerte entre el total de los casos, del total de casos de dengue como tal. Y nosotros podemos ver el listado de los países y tienen un número al lado, ese es el número absoluto de los casos de dengue, y en la figura de barra lo que nos vamos a ver es la letalidad como tal. Entonces Venezuela es el país con la letalidad más alta, pero sin embargo no es el país con el mayor número de muertes de los casos de dengue. Y es algo que Ramano mencionó también en su presentación. En términos generales, la letalidad por dengue, estamos hablando que es menor al 1%. Entonces, estamos hablando que en términos relativos de la cantidad de casos que existen, son muy pocas las muertes ocasionadas por esta enfermedad. Esto producto, obviamente, de la atención o reflejo de la atención de los casos. Y entonces, aquellos países que tienen pocos casos de dengue, pero que tienen también pocas muertes, pues obviamente la letalidad va a salir elevada. Y esto es muy común en los países del Caribe, como podemos ver aquí, por ejemplo, en la isla de San Martín, que apenas tiene una muerte, pero la letalidad obviamente salió superior a la de México, que tiene 28 muertes, pero esto obviamente es comparado con la cantidad de casos de dengue que tienen en el país como tal. Entonces, en esta gráfica podemos ver tanto ese aspecto relativo, pero también podemos ver estos números completamente, o estos números absolutos, de cuál es el país con el mayor número de muertes, pero también cuál es el país con la mayor letalidad o con el mayor riesgo de morir por esta enfermedad como tal. Siguiente, por favor. Entonces, quiero mostrar de nuevo la figura con que empecé hablando de estos tres indicadores principales, y es que podemos ver de que en la parte superior derecha, lo que representa esta línea un poco amarilla, que miramos aquí lo que es la proporción de dengue grave, podemos ver cómo se ha venido comportando la gravedad del dengue en la región. Y podemos ver que desde el 1999, probablemente el año 2010, había una tendencia un poco hacia el aumento de la proporción de grave, pero posterior a este año, al 2010, comenzamos a ver un descenso o una tendencia al descenso de la gravedad. Y es algo que también observamos en la parte de abajo, que muestra lo que es la letalidad del dengue en la región, que había como una tendencia de aumento hasta el año 2010, pero posterior a este año estamos observando más una tendencia a disminuirlo. Pero ¿qué es lo que pasó en el 2010? A partir del 2010, las Américas adaptó y adoptó la nueva clasificación de gravedad del dengue. Y esta clasificación vino con un cambio de paradigma, y era
enfocarse en el manejo de los casos de dengue desde el primer nivel de atención, o sea, de la atención primaria, a través de un reconocimiento temprano de los signos de alarma y de esta manera prevenir o ayudar a prevenir de que los casos progresen a formas graves de la enfermedad. Esta es la mejor manera de evitar las muertes por dengue. Antes, para evitar el enfoque para evitar las muertes por dengue, mucho estaba basado en lo que eran las terapias intensivas, pero realmente esta nueva clasificación, que es bastante clínica, ayuda a los médicos a prevenir la gravedad. Entonces estamos actuando de una manera más preventiva y no más de una forma reactiva ante la gravedad de los casos de dengue. Y esto ha funcionado bastante bien en las Américas. Siempre esto tiene que venir acompañado de grandes procesos de capacitaciones clínicas, acompañamiento con los países para ver dónde están sus grandes desafíos, pero igual dónde están sus grandes fortalezas y poder trasladar esta experiencia entre los países para poder aprender mejor sobre el manejo de los casos de dengue. Siguiente, por favor. Siguiente. Y ya solo me quedan creo que 2 diapositivas, y es que no podemos terminar de hablar de dengue sin hablar de los serotipos circulando en la región. Y podemos ver en la figura del mapa de la izquierda, la primera, que tiene 4 columnas. La primera columna representa el serotipo 1, la segunda columna serotipo 2, la tercera el serotipo 3 y la cuarta columna el serotipo 4. Y esa figura también tiene 3 filas, y ahí estamos hablando de los años de 1995, después el año 2005 y después el año 2018. ¿Y qué es lo que nos muestra esa figura? Nos muestra que los serotipos han venido aumentando en su presencia a través del tiempo. Podemos ver que el dengue 1 y el dengue 2 pues, han sido serotipos bastante presentes o frecuentes en las Américas. Sin embargo, el serotipo 2 y el serotipo 3, y el serotipo 4, que empezaron con presencia en muy pocos países, podemos ver que a medida que pasa el tiempo, su presencia ha venido aumentando en los países de las Américas. Miremos la figura de la parte derecha, que nos representa cuántos serotipos están circulando de manera simultánea en un mismo país. Tenemos a varios países que tienen al menos 2, 3 o incluso los 4 serotipos circulando de manera simultánea. ¿Y qué representa esto? Esto representa un mayor riesgo de epidemias en los países, representa también un mayor riesgo de casos de gravedad, porque sabemos que una persona que es infectada por un segundo serotipo de casos de dengue, pues obviamente va a tener un mayor riesgo de contraer una forma grave de la enfermedad. Y la siguiente diapositiva, y creo que esta sería mi final. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver por países cuáles son los serotipos que están circulando. Y como les mencionaba, pues tenemos a los países con 2 o 3 serotipos circulando al mismo tiempo, y podemos ver que es el dengue 1 y el dengue 2, que son siempre los serotipos más frecuentes encontrados en los países de la región, pero que siempre tenemos también el dengue 3 y el dengue 4, que hemos visto que este dengue 3, cuando causa epidemias, incluso tiene mucha afinidad por los órganos, y comenzamos a ver estos casos que normalmente se describían como casos no frecuentes o atípicos de la enfermedad, pero que cuando ocurre, pues obviamente lo hemos visto más vinculado a este serotipo como tal. Siguiente diapositiva. Yo con esto quería concluir mi presentación sobre el contexto de lo que está pasando del dengue en la región. Toda esta información que yo le he presentado está disponible en la plataforma de información en salud de las Américas, y la dirección está ahí en pantalla, es www.pajo.org/lecapliza. La información es pública para todo usuario, y yo los invito, por favor, que naveguen por la plataforma, y esperamos en algún momento, en otra oportunidad, poder presentarles esta plataforma en vivo. Muchas gracias a todos.